En este video tutorial voy a hacer un clasificado de cajas con una entrada, una línea de entrada y 8 líneas de salida. Entonces, para ello he montado una cinta de entrada, 8 cintas transfer y 8 cintas de salida. En la línea de entrada le he colocado un emisor de cajas y en las líneas de salida unos removedores de cajas. Bien, entonces, aunque parece que es algo que es muy grande y tal, y que va a ser complejo, vamos a ver que es bastante sencillo. Para ello he cogido, bueno, el sistema que hago es el siguiente. Entra cajas por la caja de entrada, llega a la fotocélula del final de la cinta de entrada, entran cajas por la cinta de entrada hasta la fotocélula final de la cinta de entrada. En la fotocélula final de la cinta de entrada le pongo a la caja una matrícula del 1 al 8, de forma aleatoria. Veremos cómo lo hago. Después, si la cinta de transfer está libre, se carga en el transfer hasta que lo detecta este detector. Detecta la caja. Una vez que está cargado en el transfer, pueden ocurrir dos cosas. Una, que la caja tenga matrícula 1, es decir, que se tenga que ir para la cinta de salida, y otra, que la caja no tenga la matrícula 1, es decir, que sea mayor que 1, con lo cual tendrá que irse hacia la derecha. Bueno, cuando sale la caja de la cinta de entrada y va al transfer 1, la matrícula se la pasa a la propia caja. Va a llevar su matrícula durante todo el recorrido, de forma que puede haber varias cajas en el recorrido, cada una con su matrícula, de forma independiente. Entonces, si llega aquí la caja al transfer 1 y pertenece a la cinta de salida 1, o sea, pertenece al 1, entonces se pondrá en marcha la cinta de salida 1 y el transfer continuará con marcha hacia la cinta de salida 1. Y la caja se parará en la fotocélula final de la cinta de salida 1. Cuando se ponga en marcha de nuevo la cinta, o sea, este camino de rodillos de salida 1, la caja desaparecerá en el removedor y lógicamente entrará la siguiente caja hasta la fotocélula. Cuando detecte la fotocélula, se para. Bueno, si aquí hay un transfer, o sea, si en el transfer hay una caja que no pertenece al camino de rodillos 1, imaginemos que pertenece al 3. Vale, pues pasa del transfer 1, como el transfer 2, si está libre, pasa del transfer 1 al transfer 2, con lo cual la matrícula también se sabe que la caja 2, o sea, la caja para la salida 3 está en el transfer 2. Cuando llega a la detección del transfer 2, si fuese de la línea 2, se pararía y se saldría por la cinta de salida 2, pero como es de la 3, seguirá adelante y cuando llega al transfer 3, cuando lo detecte, se parará el transfer 3. Lógicamente, una vez que haya salido del transfer 2, el transfer 2 se habrá parado, el transfer 1 también. Llega al transfer 3, lo detecta el detector y entonces ya se pone en marcha la cinta de salida 3 y el transfer 3 hacia la cinta de salida 3 hasta que el transfer 3 se queda sin la caja, el momento en que se parará, y lógicamente borrará que tiene una caja en él, y la cinta 3 de salida 3 se parará
hasta que llegue la detección de la caja al final, ¿vale? Bien, esto para hacerlo lo que he construido ha sido primero hacerme un gráfico. En primer lugar me he hecho un gráfico en donde me he puesto las etapas. Entonces la etapa 1 será pues para el paso por la cinta 1, la etapa 2 hasta que llegue a la detección de la caja al final de la cinta 1, momento en el que se le va a poner matrícula, una aleatoria del 1 al 8, cuando el transfer 2 esté libre, pasará la caja aquí en la etapa 2 al transfer 2, y aquí en función de cómo sea la matrícula, si es un 1 pues se iniciará la etapa 3, con lo cual se pone en marcha el transfer 2 y el transfer y la cinta de salida, y si es mayor que 1 se inicia la X4, la etapa 4, con lo cual se pondrá en marcha el transfer 2 y el transfer 1. Cuando llegue aquí a la detección de final de transfer 2, se para el transfer 2, se para el transfer 1, y en función de que la caja tenga la matrícula número 2 o mayor que 2, pues hará una cosa u otra, y así sucesivamente, de tal forma que esto es repetitivo. Vamos a verlo en el programa. Tengo el programa en el que en el TIA Portal, lógicamente, en variables he colocado lo que son las entradas y salidas. Las entradas y salidas que las he cogido de lo que es el Factory.io, ¿vale? Entonces, aunque parezca que son muchas, no hay ningún problema porque es todo repetitivo. Pues, por ejemplo, fotocélula en la cinta de entrada. Bueno, estas son emergencia, automático, manual, marcha, paro y rearme, como siempre. Fotocélula al final de la cinta de entrada, fotocélula en el transfer, perdón, fotocélula en la cinta de salida 1 a la entrada, fotocélula en el transfer, esto en las cintas de salida, en los transfer del 1 al 8, después pulsador de marcha emisor, pues por si quiero emitir cajas en manual, pulsador de marcha cinta de entrada, las cintas de salida hasta el 8, los transfer hacia las cintas de salida, los transfer hacia los transfer siguiente, porque en función de, o sea, el transfer tiene 3 movimientos de los cuales usamos 2, que del transfer pase al transfer siguiente o a la cinta de salida. Luego las salidas de las luces de las balizas, de las luces de automático, manual, marcha, paro y rearme, activación del emisor, salidas de marcha de cinta de entrada, cinta de salida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las salidas de los transfer hacia el transfer siguiente o hacia las cintas de salidas, y las luces, los pilotos de cada uno de cada uno de los pulsadores, y la salida del contador, la analógica del contador, que cuento el número de cajas. Bueno, las entradas vienen hasta aquí son las entradas, ¿vale? Estos serían pulsadores, los PMs, y luego las S son las salidas, ¿vale? Las S son las salidas. Vale, en el Graphed he creado las etapas como siempre. Estas son comunes a todos, digamos, normalmente, que está en emergencia, que está listo para funcionar, que está en manual, que está en automático, que está parado o que está en marcha. En manual o en automático siempre que esté listo para funcionar, y parado en marcha siempre que esté en automático. Vale, y estas son las etapas de cada uno de los de lo que es el proceso. La primera sería en reposo, la segunda en marcha cinta de entrada,
hasta la fotocélula final de la entrada, después cinta de entrada transfer 1, transfer 1 a cinta de salida 1, transfer 1 a transfer 2, transfer 2 a cinta de salida 2 y así sucesivamente hasta el transfer 8 a cinta de salida 8. Como no hay un transfer 9, pues no habrá una etapa X18, ¿vale? Luego, en mis variables, pues aquí el emisor de cajas en manual. Bien, ahora los bloques del programa que he hecho, como siempre, en el main llamo a lo que es el propio bloque de programa de Factory IO para comunicación con él, al grafted de marcha, paro, emergencia, como siempre, al de las cintas y al de las entradas salidas. Este de las entradas salidas lo hago porque tengo los DBC, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver. El de proceso y las activaciones en automático. En el DBC lo que hago es un DB para cada uno de los elementos. En caja en transfer es lo que memorizo, que en la 0 que está en la cinta de entrada, memorizo cuando está en la fotocélula el número de caja, el número de caja que va, la matrícula de la caja. Luego cuando pasa por el transfer 1, transfer 2 y así sucesivamente hasta el transfer 8. Después, todos ya llevan la misma estructura. Tipo de datos cinta. Tipo de datos cinta, que lo he definido aquí, tiene automático manual, o sea, entradas, la E es de entradas, la S de salidas, automático manual, pulsador de marcha, marcha en automático, paro en automático, fotocélula y permiso posterior. Y la salida es la de marcha, la luz de pulsador de marcha, la luz de la fotocélula, que esta normalmente no se activa, permiso para el elemento anterior y después flancos, pues cuando uso los flancos, ¿vale? En los contactos. El grafo de emergencia y manual, este es como siempre es lo mismo, ¿vale? O aproximadamente igual. Si está en emergencia, cuando no entra la emergencia y se pulsa el rearme, entonces se pone en listo. Cuando está en listo y entra la seta de emergencia, se pone en emergencia. Cuando no hay ninguna, se pone en emergencia. El manual, cuando está en manual y está en listo para funcionar, con la entrada de automático se pone en automático. Cuando está en automático, con la entrada de manual, se pone en manual. O bien, cuando se quita el listo para funcionar, se pone en manual. El marcha paro, en paro, con el automático, cuando entra el pulsador de marcha y no hay paro, se pone en marcha en automático. En marcha en automático, cuando entra el pulsador de paro, se pone en paro. También se pone en paro cuando no está en automático. Y las activaciones, pues como siempre, cuando está en emergencia sale la baliza rojo y cuando está en emergencia, pero no está pulsado emergencia, sino que espera el pulsador de rearme, con un clock de 1 hercio, se pone la luz de rearme y la baliza del amarillo. Esta sería la del piloto. Vamos, el pulsador de rearme que lleva su piloto. Cuando está en automático, la baliza en verde. Luego, cuando está en automático, si está en manual, perdón, cuando está en listo para funcionar, esto es listo para funcionar. Cuando está listo para funcionar, si está en manual, se enciende la luz de manual. Y si está en automático, se enciende la luz de automático. Cuando está listo para funcionar y está en manual, y está parado, se enciende la luz de paro. Si está en marcha, se enciende la luz de marcha y si está parado, se enciende la luz de marcha de forma intermitente. ¿Vale? Esto es el grafet de manual. En el proceso, cuando no está en marcha en automático, se pone
en la etapa 0 e inicializa el resto de las etapas. Y pone un 0, o sea, quita la memoria que pudiese haber en cada uno de los transfers, de caja en cada uno de los transfers, de forma que habría que sacarlos en manual. Después, cuando está en reposo, cuando se pone en marcha, va la etapa 1. Cuando esto está a 0, se genera un número aleatorio y se pone el número aleatorio en transfer 0. Esto lo he hecho para pruebas, para probar a sacar las mismas, o sea, por una cinta, ¿vale? De salida. Aquí lógicamente no lo tenía negado, sino que lo tenía activo y ponía aquí la cinta por donde quería que me saliesen las cajas. Entonces este es como si no estuviese en este momento, ¿vale? Entonces, en la etapa 1 se genera un número aleatorio y cuando está generado el número aleatorio y está en la fotocélula de entrada y no hay en transfer 1 ni está pasando del 1 al 2 y no está activa la fotocélula en el transfer 1, entonces mueve el dato que hay, o sea, la matrícula que hay en la cinta de entrada al transfer 1, porque va a pasar esa caja al transfer 1. Y en la cinta de entrada pone un 0 y hace un set del X2, de la etapa 2. Entonces, en la etapa 2, cuando llega la caja al transfer 1, si es un 1, se va por la etapa 3. Y si es mayor que 1, la caja, si no hay caja en transfer 2, y si está libre el transfer 2, entonces mueve la matrícula del transfer 1 al 2, pone un 0 en el transfer 1 y hace un set del X4, de la etapa 4. ¿Para qué? Para que se nos vaya del transfer 1 al transfer 2. Para sacar la cinta del transfer 1 hacia la cinta de salida, es decir, que aquí tenía la matrícula 1 y en la fotocélula está, a ver, está activada la fotocélula del transfer y no hay nada en la de entrada, entonces se va a la 3. En la 3, cuando no hay nada en la fotocélula del transfer, o sea, en la 3 lo que hace es sacar el transfer. ¿Y cuándo termina de sacarlo? Pues cuando no hay nada en la fotocélula del transfer. Entonces pone un 0 en la caja en transfer 1, o sea, en la memorización, y se acabó la fase 3. Con lo cual se pararía el transfer 1. En el transfer 4, que viene de aquí, ¿vale? Que es de transfer 1 a transfer 2. Cuando detecte, o sea, están los dos transfer puestos en marcha en sentido del transfer al transfer siguiente. Cuando detecte que ha llegado el paquete a la fotocélula del transfer 2, si la caja esta, y esto ya se repite después, si la caja es para el transfer 2, activará la etapa 5 y además espera a que haya salido del todo del transfer 1, claro, lógicamente. Después, si es mayor que 2 y el transfer 3 está libre y no hay ninguna caja en el transfer 3, entonces la memoria de la caja del transfer 2 la pasa al transfer 3. En el transfer 2 pone un 0 porque se va a ir la caja y hace un set de la etapa 6. Con lo cual ya estamos con estas dos etapas. Estas serán exactamente igual la 7 y la 8, la 9 y la 10, la 11 y la 12, así hasta la 17. Entonces, después en la 17, vale,
En la etapa 17, si no hay transfer, si no hay caja en el transfer 8, en la fotocélula, pues espera un tiempo, ¿vale? Para parar el transfer. Y pone un 0 en el transfer 8 y se acaba la 17. Es decir, que aquí se habrá activado la cinta de salida del transfer, o sea, la cinta de salida 8. En activaciones en automático, aquí tendremos que en la etapa 1 y en la etapa 2 poner la cinta de entrada en marcha. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega la fotocélula, o bien si ha llegado a la fotocélula, si el transfer 1 está en marcha y no ha llegado a la fotocélula del transfer 1 y no ha llegado a la etapa 4. ¿Vale? Bien, del transfer 1 hacia el siguiente transfer, pues en la etapa 4, es del 1 al siguiente, pues bueno, pone la salida del transfer 1 en automático. ¿Vale? En la etapa 4 y en la 6 pondrá la del 2. En la etapa 6 y en la 7 pondrá la del 3. Y así sucesivamente. ¿Vale? Así hasta el transfer 8. El transfer 8 ya sabemos que no tiene transfer de salida o sea, hacia la cinta de salida 8. Bien, luego las cintas de salida, pues lo mismo. En la etapa 3 da como mínimo 5 segundos la salida en automático y la mantiene dada hasta que llega a la fotocélula de salida, es decir, ahí para la fotocélula. Entonces, de tal forma que si hay una caja en la fotocélula de la cinta de salida y llega otra vez a la etapa 3, se me va a poner en marcha durante 5 segundos y después va a estar mirando la fotocélula de salida para pararse. Lo mismo con la cinta de salida 2 hasta la 8. Esto se podía haber hecho en una función por cada transfer, pero bueno, he preferido hacerlo así. En la etapa 3 o en la 2 pone el transfer, la marcha en automático, la del transfer 1. Bien, ¿por qué en la 3 o en la 2? Pues porque tiene que entrar, en la 2 entraría al transfer 1 la caja desde la cinta de entrada. En lo demás es exactamente igual para todos los transfer. ¿Vale? En el caso de la 2, mientras no haya entrado en el transfer, pues está activa la salida del transfer. En el momento que entra, que llega a la caja, la fotocélula del transfer se para. En las demás lo mismo. La diferencia del transfer de este movimiento es que en el caso del transfer 1 está el movimiento de entrada al transfer 1 y el movimiento de salida del transfer 1. Sin embargo, en los transfer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 solamente está el de salida del transfer, ¿vale? Porque el movimiento de entrada me viene del elemento anterior, del transfer anterior. Entonces, de ahí esta diferencia. Bien, después del 8 ya está. Luego, las entradas y salidas. Lógicamente, bueno, en la X51 activa la entrada en automático y las salidas en automático de cada uno de los elementos. Y en la X50 lo pone en manual cada uno de los elementos para luego cuando llamemos a los elementos pues que estén todos en automático el manual, porque solamente hay un manual automático. Si hubiese un manual automático para cada uno de los elementos, pues se repetiría para cada uno de ellos. Pero como solo hay uno, es común para todos. Bueno, ahora trato los elementos por bueno, la cinta de entrada con la fotocélula de entrada. La entrada digital la paso al DB.
de la fotocélula de entrada. La entrada digital del pulsador de marcha de la cinta de entrada lo paso al DB. La salida de marcha del DB hago que se active la salida de la cinta de entrada y la luz lo mismo del pulsador. Se repite con las cintas de salida, se repite con las 8 cintas de salida, con los transfer lo mismo, ¿vale? Se repite con todo, así todas. Es largo, pues porque hay muchos y ya está. Bueno, y aquí el contador de cajas, cuando desaparece la caja de la cinta de entrada, incrementa en 1 el contador de cajas. Y luego, cuando para, se pone a 0 el contador. Vale, ahora nos faltaría el FC cintas, que el FC cintas es lo siguiente. En primer lugar, trato el pulsador de emisor como un pulsador de marcha paro normal, como hemos visto ya en otras aplicaciones. ¿Vale? Entonces con esto activo el marcha manual emisor. Y el permiso, bueno, pues cuando no esté en emergencia, cuando esté en listo y además esté en manual, ¿vale? Entonces tiene permiso para esto. Entonces, cuando está listo para funcionar, está en manual y se activa la salida de manual de marcha emisor, o bien cuando está en automático y la cinta de entrada se pone en marcha, entonces el emisor de cajas se activa y la luz también. La luz del pulsador del emisor también. En la caja de entrada, la cinta de entrada, bueno, ya es las FB cintas, que las vamos a ver, ¿vale? Con cada una de las cintas. Cinta de entrada, cintas de salida hacia removedor, la salida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Y ahora las de los transfer. Transfer hacia las salidas son las mismas y transfer hacia el siguiente transfer. Son exactamente las mismas. Todo esto lo tengo aquí en FC cinta. Bueno, vamos a ver la generación del número aleatorio. El número aleatorio, yo lo que he hecho aquí ha sido, pongo una salida del aleatorio, luego unas variables temporales de fecha y hora en DTL, de tal forma que yo de las variables utilizaré en nanosegundos, porque es la variable que más se mueve, y después el retorno y el resto. Vamos a ver cómo lo uso. Bien, calculo, lo primero, leo la hora y entonces me retorna un valor y la salida fecha hora. Entonces, en la salida fecha hora pone el valor de la fecha y la hora. Entonces, de la fecha y la hora, el nanosegundos, se lo pongo aquí y hago el mod es la operación de que coge el resto de la división. Entonces divido por 9 y el resto lo saco a la salida. Si el resto fuese 0, entonces vuelve otra vez a calcular. Porque tiene que ser del 1 al 8 el resto. Entonces, al dividir por 9, el resto puede ser 0, 1, 2, 3 hasta 8. ¿Vale? En una división. Entonces, si fuese 0, iría a calcular. Y si no es 0, pues sigue. Entonces, el resto lo convierto de int a int, porque lo trato como de int, porque el nanosegundos es un número de int. ¿Vale? Entonces hay que convertirlo a entero y lo paso aleatorio. Ahora, me aseguro, esto realmente no me haría falta, pero por si acaso lo hago. Si es menor o igual que 1, pongo un 1 en aleatorio. Si es mayor o igual que 8, pongo un 8. Esto realmente, estas dos instrucciones no me harían falta, porque ya las tengo aquí. Que si es un 0, me vuelve a calcular.
¿vale? Pero bueno, no está de más el hacerlo, el asegurarse. Vamos a ver la de cinta. En esta, simplemente en la entrada meto los datos de la cinta, ¿vale? Entrada-salida, y utilizo la función marcha-paro, ¿vale? Que lo guardo en una estática. Entonces, utilizo la función marcha-paro. La puesta en marcha es el PM y el permiso es manual. Esto es para poner cada uno de los elementos en manual. Le he llamado cinta, pero bueno, pues pueden ser los transfer, transfer hacia las salidas, transfer hacia el otro transfer, las cintas de salida y la cinta de entrada, ¿vale? Cualquiera me funciona igual. Entonces, cuando le pulso manual, se pone en marcha manual si tiene permiso, si está en manual. Y si está en manual y le he pulsado manual, saco la salida de marcha y la luz del piloto, ¿vale? Y si está en automático y piden marcha en automático, pues saco lo mismo, la luz de marcha y tal. Bueno, pues ya he visto el programa ya lo he cargado, con lo cual ya lo tengo en el Factory. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, en el Factory he ido en archivo drivers y lo primero que he hecho, bueno, aquí me sale un montón de entradas y salidas, lógicamente, porque son muchos componentes. De hecho, tarda en cargarse. Como vemos, aquí tengo todas estas entradas y salidas, son bastantes, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que he hecho? Pues lo primero que he hecho ha sido pues, decirle PLC SIM, ¿vale? Y en configuración le he puesto que tiene 64 entradas, 64 salidas y una salida analógica, ¿vale? Entonces, lo he conectado con el TIA Portal. Lo he conectado con el TIA Portal, como ven está conectado y ya está listo para funcionar. Entonces me voy aquí. Aquí lo que he hecho ha sido, además de colocar todos los elementos, he colocado dos armarios eléctricos en los cuales pues he colocado la baliza como siempre, la seta de emergencia, el pulsador de marcha, paro, rearme, el contador de cajas, la luz del piloto de que está en manual o de que está en automático, y después para funcionamiento en manual y para visualización de las cosas, de cada uno de los elementos, he puesto pulsador del emisor, de cinta en marcha, las salidas del 1 al 8, los transfer del 1 al 8, transfer de paso, y los transfer hacia las cintas de salida del 1 al 8. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo cuando le doy marcha, si pulso la seta de emergencia, se me enciende la luz roja. Si la quito, como lo tengo en emergencia, que no lo tengo listo para funcionar, pues esto se me pone en parpadeo, pulso, está en manual, pulso en automático y está en la marcha paro. Bien, pues el manual puedo mover cada uno de los elementos. Mover este. Bueno, he movido elementos, de hecho me han salido cajas y tal. Bien, lo voy a poner en automático y le voy a dar marcha y veremos cómo va. Bueno, es aleatorio el número de caja que se va a poner cuando llegue a la fotocélula, como hemos visto, y en función de ese número, pues se irá a un sitio o a otro.
pues ya hemos visto cómo funciona. Espero que les haya gustado. Esto es todo por este video tutorial. Muchas gracias.